Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Nuestro grupo es M4C1G32-031. El módulo comprende del 18 de octubre al 14 de noviembre de 2021. La primera unidad que vamos a abordar es la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Me presento con ustedes, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo aproximadamente 10 años como docente, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción, 1 y 2, literatura 1 y 2, historia del arte, ciencias de la comunicación. Y aquí en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, me encuentro colaborando pues desde los primeros 5 módulos y tengo aproximadamente 5 años compartiendo acá con ustedes, primeramente con esa figura de facilitador que es lo mismo, y ahora pues asesor virtual, ¿sí? Que a final de cuentas es servir de apoyo, de guía a ustedes en su proceso, ayudarles en las actividades, explicarles los temas. Eso me parece muy importante, explicar los temas para que ustedes también pues tengan los elementos necesarios para poderlas realizar. Aunque vale la pena mencionar que el diseño de la plataforma, el diseño de cada uno de los recursos que se nos ofrecen aquí en Prepa en Línea CEP son extraordinarios, son muy didácticos, muy sencillos, todas las actividades muy bien explicadas. Aquí lo que necesitamos es dedicarnos tiempo de lectura, tiempo de lectura, de análisis, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Recordarles la forma de comunicarnos, pedirles que si tienen algún comentario, alguna duda, lo que ustedes quieran, pues pueden levantar su mano, levanten su mano o escríbanos en el chat. Y de esa manera, pues leemos su comentario y de esa manera hacemos esto más fluido, más ordenado, etcétera. Entonces, es importante, muy importante su participación, que sumen dudas, que sumen ejemplos, algún comentario, lo que ustedes quieran para hacer la clase, la sesión, pues mucho más interactiva. Muy bien, vamos a dar inicio. Primeramente les comparto el orden de la presentación, que es el siguiente. El orden de la presentación. Primero vamos a abordar lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? Sus marcas de literariedad, es decir, los rasgos que identifican a la literatura, un esquema de ello, y también vamos a ver lo que son los géneros y subgéneros literarios. Una infografía que por ahí realicé, muy interesante, donde vienen cada uno de los géneros y de estos subgéneros con cada una de sus características, especificaciones y demás, que por cierto ya les compartí en el foro de novedades para que puedan apoyarse para realizar sus actividades. Veremos también el proceso de lectura, el contexto de producción, lo que es fondo y lo que es forma, los elementos de análisis de una obra literaria, el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, las figuras retóricas, este elemento extraordinario que utiliza el escritor, el artista, para crear arte a través de la palabra, las actividades integradoras y por último, preguntas. Daremos espacio para preguntas, navegaremos ahí un poco en la plataforma y pues resolver cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sale? Muy bien. Fíjense bien, vamos a explicar primeramente este esquema. Primeramente, ¿qué es la literatura? Fíjense bien. La literatura es un arte, ¿sí? Es una de las 7 bellas artes. Fíjense, eso es lo maravilloso de la literatura, que es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes?
música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, eso es la literatura, una de las 7 bellas artes. ¿Y qué es el arte? El arte es esa manifestación de emociones, de conocimiento, de sabiduría, de una manera estética, de una forma bella. Siempre he comentado, y no me voy a cansar de comentarlo, que lo más bello que hemos hecho como humanidad, todos esos seres humanos que han trascendido en el tiempo, esos grandes pintores, filósofos, escultores, etcétera, todo lo más bello que ha hecho el ser humano, el hombre, está plasmado ahí, está plasmado en el arte. Entonces, pues es sumamente importante el arte, porque a través del arte nos podemos conocer a nosotros mismos, podemos conocer cómo pensaban en otros tiempos para poder encontrar una identidad, conocer el arte de otras épocas, etcétera, ¿no? Entonces, el arte es de lo más maravilloso que tenemos como seres humanos, como sociedad. Ahí vamos a encontrar, además de placer estético, esa experiencia estética, mucho conocimiento. Entonces, de una vez comparto esa parte, ¿no? Que debemos de buscar cada vez más tener acercamiento con el arte, con cualquiera de estas 7 manifestaciones artísticas. A nosotros obviamente nos corresponde profundizar en la literatura, pero en cualquiera de las 7 bellas artes. Entonces, ¿qué es la literatura? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. De manera general y sintética, esa es la literatura. Arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Sí? Entonces, a través de este arte, a través de la literatura, se comparten las visiones del mundo, se interpreta la realidad mediante el lenguaje, mediante un lenguaje adornado, mediante un lenguaje estético, un lenguaje connotativo, bello, como le quieran llamar. Los textos literarios se van creando de 2 formas, a partir de la imaginación del artista, del escritor, del novelista, del cuentista, del dramaturgo, o también inspirados por el contexto, por lo que sucede alrededor, ¿sí? De manera cultural, bélica, religiosa, económica, política, todos esos natural también, todos esos acontecimientos relevantes que nos van impactando a nosotros como sociedad, nos van marcando también y hacen que esas marcas, esas experiencias o esos impactos que tenemos en todos los ámbitos son tomados por los escritores para plasmarlos y ser fuente de inspiración para hacer sus escritos, sus narrativas, sus cuentos, novelas, ensayos, etcétera, ¿no? Cualquier manifestación artística. Entonces, a través de los textos literarios se fomenta la oralidad, la escritura y se viven experiencias estéticas. Vamos a profundizar más la siguiente semana acerca de este tema, de lo que es la experiencia estética, pero de manera general, la experiencia estética es esa vivencia, esa magia que sentimos cuando estamos experimentando el arte. ¿A poco no les ha pasado que están leyendo una novela, un cuento, un poema y empiezan a sentir un cúmulo de emociones, se meten muchísimo en la historia, que empiezan a sentir todo tipo de emociones, nos transportamos a otras épocas, a otros contextos, viajamos desde nuestro espacio, desde nuestra casa, desde nuestro sofá, desde donde estamos leyendo y experimentamos todo ese cúmulo de emociones. Bueno, eso es la experiencia estética y que la propicia el arte, la propicia la literatura. Entonces,
Eh, a través también de la literatura se fomentan los valores, ¿sí? Como la tolerancia, la empatía, el amor. Eh, Todas esas obras que trascienden en el tiempo es gracias a que tocan ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, este, mm, El Principito, ¿sí? Esta maravillosa obra de Antoine de Saint-Exupéry, o Don Quijote de la Mancha, del gran Miguel de Cervantes Saavedra, por mencionar algunos. Eh, Obras que trascienden en el tiempo, de Dante Alighieri, por ejemplo, La Divina Comedia, porque tocan estos temas que son indispensables para la humanidad, y que no pasan de moda, sí, que siempre están vigentes, porque nosotros como seres humanos siempre estamos en búsqueda de algo, de ser más felices, de ser más libres. Entonces, autores que tocan esos temas, pues trascienden en el tiempo, ¿sí? No envejecen sus obras, todo lo contrario, siempre son una luz para poder encontrarnos a nosotros mismos y comprender mejor el mundo que nos rodea. Muy bien. Entonces, la literatura, una de las 7 bellas artes, y su concepto, su definición más breve, que nos dice la RAE por sus siglas, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Para empezar, ¿no? Es un arte y utiliza como medio de expresión una lengua a través de bastantes recursos literarios, como los vamos a ver a continuación. La literatura, para su estudio, se analiza el fondo y la forma. Para comprender esto así de manera muy práctica y muy sencilla, fíjense bien, nosotros, todo tiene fondo y forma, absolutamente todo, ¿sí? Por ejemplo, mi celular, pues tiene una forma, ¿no? Es cuadrado, rectangular, es negro. Ese sería su forma, su físico, su fondo, pues que es un aparato que nos sirve para comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, ese sería su fondo, su utilidad. Nosotros como seres humanos tenemos forma y tenemos fondo. ¿Cuál será nuestra forma? Nuestro físico. Unos somos altos, otros somos bajitos, unos tenemos tez blanca, otros tenemos tez morena, unos somos más fornidos, otros somos más delgados. Esa es nuestra forma. Nuestro fondo es nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra manera de sentir, etcétera. Eso es nuestro fondo. Un texto es lo mismo. Un texto tiene físico, forma, y tiene interior, fondo. Muy bien. Cuando hablamos de fondo, hablamos de contenido. El contenido, ¿sí? Que es el argumento, el tema, de lo que trata la obra. Eh, para todo ello, pues nos apoyamos del contexto, del autor. Eh, si el autor pertenece a alguna corriente filosófica, alguna corriente literaria, como el romanticismo, el barroco, eh, el realismo, el naturalismo, etcétera, porque todo ello nos ayuda a interpretar la obra de una manera más asertiva. Eh, la cultura, los cambios culturales, el momento histórico en el que se produjo la obra, todo eso es fondo, argumento, tema, contenido de manera general. Forma, la forma de un escrito principalmente o de un texto. Nosotros cuando estamos frente a un texto nos damos cuenta así de en primera instancia si es una prosa o un verso. ¿Cuál es la prosa? La prosa es la manera natural en la que escribimos, esa manera de corrido, ¿sí? Así de corrido. Como escribimos de manera natural, eso es prosa. El verso es esas pequeñas líneas que componen un poema. Eso es verso. De manera general son las dos formas que tiene la literatura. Ya de manera más concreta, un texto puede tener una prosa, por ejemplo, puede tener muchas formas.
puede ser una narración, aunque nosotros veamos ahí una prosa, un escrito así de corrido, puede ser una narración, puede ser una descripción, una argumentación, una exposición o un diálogo. Entonces, todas esas son formas. También los géneros literarios, ¿sí? Si es género narrativo, género poético, género dramático, cualquiera de estos géneros son formas. Entonces, esto es fondo y esto es forma, ¿sale? Nuevamente, vamos a seguir admitiendo aquí a sus compañeros. Fondo es contenido, el contenido de la obra, lo interior, que eso, la única forma de conocer el fondo de una obra, pues es hasta que nos ponemos a leerla, y para conocer su fondo, su contenido, su argumento, el tema. Y la forma, como es física, sí la podemos identificar a simple vista. Nos damos cuenta si estamos frente a un poema, pues porque vemos los versos, o si es una narrativa, porque vemos ahí la narración, la prosa, o si estamos frente a un texto dramático, que son las obras teatrales, también las vemos su forma rápidamente físicamente porque están en diálogos, ¿sale? Ok, entonces, en cualquier momento pueden levantar su mano por si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, adelante. Nada más les encargo sus micrófonos, por favor. Tengan cuidado ahí con sus micros. Les voy a compartir ahora esta infografía para seguir ahondando más en esto de los géneros y subgéneros literarios. Fíjense bien, aquí está. Esta es una infografía pues muy interesante, ¿sí? Que me di el tiempo de elaborarla pues para que conozcan más a fondo acerca de este tema. Los géneros y los subgéneros. La literatura, de manera general, para su estudio se divide en tres géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Estos tres géneros, a su vez, tienen subgéneros, es decir, pertenecen a estos géneros. Por ejemplo, el género narrativo, de manera general, sus características es que se cuenta una historia, existe un tiempo, un espacio, personajes, se cuenta una historia. Ese es el género narrativo, de manera general, ¿sí? Crea su propio mundo, existe un narrador, tiempo, espacio y personajes, como ya les decía. Este género narrativo tiene subgéneros. Los subgéneros del género narrativo es el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Son los subgéneros que pertenecen al género narrativo. Ahora, siguiente género. El siguiente género es el poético, género poético. De manera general, ¿qué características tiene la poesía? Por lo regular, se escribe en verso, utiliza un lenguaje bello, un lenguaje connotativo, ¿sí? Utiliza expresión bella de emociones, ¿sí? El motivo lírico, el sujeto lírico, el hablante lírico, ¿sí? De manera general, entonces, el género poético es una manifestación bella de emociones y sentimientos, y que para ello su principal recurso son las figuras literarias o figuras retóricas, que también ya les subí un esquema al foro de novedades para que conozcan todas las figuras literarias, que es el principal recurso que utiliza el poeta, el escritor, ¿sí? Para poder crear arte. Entonces, los subgéneros del género poético es la canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla. Todos ellos son subgéneros que pertenecen al género poético, por lo tanto, pues van a tener sus características del género poético, aunque de manera general, aunque ya de manera particular, cada uno de ellos tiene sus propias
características. El género dramático. El género dramático es una representación ante un público. El género dramático tiene una intención didáctica, moralizante, de ponernos en otra perspectiva los acontecimientos sociales. Por ahí dice Federico García Lorca, gran escritor, que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Con eso pueden entender lo que es el teatro, el género dramático, porque el género dramático retoma los acontecimientos sociales para representarlos en este espacio y que nosotros como espectadores, como público, podamos ver todas esas problemáticas que estamos pasando como sociedad y podamos resolverlas de una mejor manera. O todas esas crisis personales que nos acontecen, podamos resolverlas de una mejor manera. Entonces, de manera general, ese es el teatro. ¿Cuál es la principal forma que utiliza el género dramático? Los diálogos. Rápidamente nos damos cuenta que estamos frente a un texto dramático porque vemos diálogos, ¿sí? Así como en la poesía, pues vemos versos, ¿sí? Rápidamente, por una cuestión de forma. Entonces, pues utiliza un guión teatral, siempre hay un guión teatral en el género dramático. También el género dramático tiene subgéneros. En los subgéneros del género dramático es la tragedia, la comedia y el drama, como géneros mayores. Como géneros menores, el entremés, el sainete, el monólogo, la farsa, el vodevil, la ópera, que son obras musicales, pero también pertenecen al género dramático, la ópera, operete, zarzuela, ¿sí? Cada uno de ellos son subgéneros. Y por último, el ensayo literario, que es más reciente. Digamos que son 4 los géneros literarios. El ensayo literario es el último que se incorpora. Es una combinación de la ciencia y del arte. El ensayo literario combina la rigurosidad de la ciencia, la precisión, la objetividad, lo comprobable, pero lo hace de una manera artística, a través de un lenguaje bello, a través de una historia y demás. ¿Sale? Entonces, con esto acabamos de hacer un breve paseo por lo que son los géneros y los subgéneros literarios, que es un recurso que les va a servir muchísimo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que compartir. Los escucho con todo gusto. Si no, pues continuamos. Yo, maestro. Perfecto. Miriam, te escucho antes de salirme de aquí de la infografía. Es que no puedo decir las respuestas como tal, ¿verdad? Sí, no se pueden decir las respuestas, claro que no, pero compártenos lo que tú quieras compartir, menos respuestas a los trabajos. Ay, es que, mire, mejor la pienso bien para no decir las respuestas y se lo mando por correo porque no puedo, no sé cómo decirlo sin decir la respuesta. Ok, Miriam. Pues con confianza, así nada más te digo, no des la respuesta, pero ¿cuál es tu duda o qué querías compartirnos Mm, Este, o acerca sea, de, es que acerca de, en la pregunta, bueno, en la tabla te pone que a qué género literario pertenece. Entonces, en este caso, ¿tendría que ser solo el género o el subgénero también se puede? ahorita vamos a llegar, gracias, excelente pregunta. Si nos dice la pregunta es, ¿cuál es el género? Ya lo sabes tú. Ah, ok. Género narrativo, género poético o género dramático. Ya sabes Ah, tú ok. cuáles son esos géneros. Si nos pregunta el subgénero, podemos precisar, bueno, pues es una novela, porque es una narración larga, o es Ok, un ok. cuento, una leyenda, pero ahí lo podemos precisar para todavía hacer nuestro trabajo más completo. Bueno,
esta obra pertenece al género narrativo, subgénero, novela. Eso sería así como lo más preciso y lo más completo. Ok, entonces sí se puede, en este caso si quiero ponerlo, pues sí lo puedo poner. Claro que sí, inclusive está más completa tu respuesta porque eso habla de conocimiento, porque si decimos de manera general, género narrativo, sabemos que es muy general, ¿no? De manera concreta, hay 6 subgéneros. Será un mito, será una fábula, una epopeya, una leyenda, un cuento o una novela. Entonces podemos precisar. Muy bien, entonces ya. Excelente, muy bien. Ya Gracias. ves, no diste la respuesta, muy bien. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Proceso de lectura. Fíjense bien, pues es un tema también muy importante. En todo momento vamos a estar relacionados con la lectura. Para empezar, la lectura es uno de los actos más enriquecedores del ser humano, ¿sí? Nos sirve para apropiarnos del conocimiento, para conocer el arte de otras épocas. Híjole, podremos hablar de un sinfín de ventajas que nos ofrece la lectura. Entonces, es importante que conozcamos el proceso de lectura. Para empezar, son 3 etapas: prelectura, lectura y poslectura. Tener en cuenta que siempre existe algo previo. Antes de adentrarme a la lectura, debo de hacer algo previo. Primeramente, si me voy a poner a leer, si se fijan, guardamos ahorita, por ejemplo, yo guardo silencio, ningún ruido, todo está en silencio. Me puedo concentrar en mi sesión. Si estuviera leyendo o revisando mis recursos de la semana, también. No tengo televisor prendido, no tengo mi celular prendido, no tengo ningún distractor. Eso es fundamental, fundamental, porque luego comentan, es que más en el aula presencial, pero bueno, yo creo que a todos nos pasa, es que no se me pega cuando leo, ¿no? Es por eso, porque tenemos nuestra mente muy acelerada o porque estamos con un montón de distractores. Entonces, ojo, eso es muy, muy importante. Eh, Identifica un momento para tu lectura, que no haya distractores, que no tengas pendientes, e inclusive vas a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pero que no tengas hambre, que no tengas sueño, ¿sí? Porque obviamente si tienes hambre, vas a estar pensando más en querer satisfacer esa necesidad que en poner atención a tu lectura o al análisis que estás haciendo. Entonces, ubica un momento adecuado para tus lecturas, para el análisis de tus textos literarios. Entonces, para empezar, eso es básico. Muy bien. Partir de los conocimientos previos, ¿qué conozco de este tema? ¿Dónde he leído algo al respecto? ¿Qué me dice el título? Investigar el contexto del autor, quién es el autor, a qué edad y bajo qué circunstancias se escribió la obra, eh, el contexto de producción de la obra, dónde se creó, bajo qué circunstancias. Todo esto es parte del proceso previo antes de leer, porque imagínate que vamos a leer Ana Frank, el diario de Ana Frank, y pues si no conocemos el contexto de producción, alguien dirá, bueno, pues es el diario de una chica que se ve que está sufriendo, que la pasa mal, ¿no? Pero a lo mejor hasta ahí quedaría. En cambio, antes de leer la obra, si yo conozco el contexto de producción de Ana Frank, me voy a dar cuenta, caray, pues fue creado en la Segunda Guerra Mundial, para empezar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ella estaba creando su diario, estaba en el sótano, escondida, sin comer, pasando hambres, porque estaban matando a su familia, porque estaban asesinando a su familia, a sus vecinos. Imagínense entonces, si yo conozco esto antes de leer la obra, pues mi interpretación va a ser mucho más sensible. Al momento de leer me voy a estar imaginando ese contexto, voy a ser más sensible a la obra. Entonces, por eso es muy importante conocer el contexto de producción previamente, antes de
el análisis de la obra como tal. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber algo previo. La lectura, yo les digo de manera general, hacer por lo menos 2 lecturas. Una, que es la lectura exploratoria y una lectura analítica. Entonces, en la lectura exploratoria, pues ver, para empezar, qué forma tiene el escrito. Si es una prosa, es una narración, es un verso, cuántos capítulos tiene, qué me dicen las imágenes, qué me dicen los títulos, los subtítulos, etcétera. Una vista general de todo la obra o la infografía, ¿no? Una vista general. Ahora ya una lectura analítica, donde voy a tomar notas, voy a subrayar las ideas principales, ¿sí? Voy a hacer un esquema, por ejemplo, lo que ustedes quieran, pero ya más a profundidad y que siempre haya algo escrito, que ahorita nos lo va a decir la siguiente etapa. Yo les menciono mucho vivir una experiencia. ¿Qué es vivir una experiencia? Fíjense bien, esto es muy importante. Cuando vivimos experiencias, las experiencias se nos olvidan, buenas o malas, o positivas o negativas. Las experiencias se nos olvidan, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que leer viviendo una experiencia? ¿Y cómo puedo vivir una experiencia cuando estoy leyendo? Puedo acompañarme, darle como a todos los sentidos, acompañarme de un vasito de agua, una tacita de té, un cafecito, podemos poner música ambiental, música clásica. Yo trabajo mucho con eso, nada más en este momento, como es una sesión, estoy explicando, pues prefiero que no haya ningún tipo de distractor, pero si estoy leyendo, sí me gusta poner música clásica, ¿sí? Beethoven, Mozart, cualquiera de los clásicos, música ambiental. Ustedes pueden poner ahora, tenemos todas estas herramientas, música para leer y concentrarse, y todo eso va a favorecer. Entonces, eso va a hacer que vivas una experiencia acompañado de un dulce también. Se trata de disfrutar. El proceso de aprendizaje no es sufrido, no es cansado, es todo lo contrario. Si nosotros no tenemos una buena postura, estamos acostados en la cama, queremos trabajar así, va a ser muy complicado. Una postura recta cuando voy a leer, no tengo pendientes en ese momento, no tengo sueño, no tengo hambre, porque es un momento que destiné para mi lectura o para mis trabajos. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Y de esa manera podemos vivir una experiencia, es toda una experiencia al momento de leer. Me estoy imaginando ahí el contexto de la Segunda Guerra Mundial, o me estoy imaginando el bosque, la ciudad, el pueblo, desarrollar la imaginación. Al final, la intención de la literatura es desarrollar la imaginación y la creatividad. Esa es la intención general que tiene la literatura. Y por último, la postlectura. Esta etapa, la postlectura, nos dice de manera general que hay que, así, de manera concreta, escribir algo. Siempre que leas, debe de haber un producto escrito, una síntesis, un resumen, una paráfrasis, ideas principales, un dibujo inclusive, si con un dibujo puedes plasmar, anclar tu aprendizaje, genial, ¿sí? Lo que tú quieras, pero debe de haber un producto escrito siempre que leas, porque luego decimos, ya aprendí, ya quedó con eso, con mi lectura de las infografías, ya quedó. Y al momento de hacer las actividades, ¿y aquí qué era? ¿Qué era fondo? ¿Qué es forma? ¿Cuáles son los géneros? Se nos olvida. Tenemos que anclar, por eso le llamo yo ancla, porque las anclas eso hacen, ¿verdad? Detienen un barco en un lugar específico. Ah, bueno, las anclas, el escribir, ancla el aprendizaje, el conocimiento en ti, ¿sale? Ok, esto es el proceso de lectura. Fíjense bien, está por cortarse la sesión, queda menos de un minuto, se va a cortar la sesión, vamos a volver a ingresar con los mismos datos, ¿sale? Vuelvan a ingresar, se va a cortar ahorita la sesión, vuelvan a ingresar con los mismos datos y continuamos nuevamente. Zoom solamente nos da 40 minutos aproximadamente, entonces ya está por llegar.
se va a cortar, pero en un minuto estamos nuevamente aquí para continuar. Entonces, los espero y continuamos nuevamente.